Buen día, Diego Urgilés. Somos el grupo que va a presentar la actividad 6 con el tema propiedades mecánicas de los materiales, y este grupo está integrado por los alumnos Morocho Lisbeth, Sánchez Carlos, Nieves Marlon y mi persona, César Riera. A continuación vamos a comenzar con la introducción. Todos los objetos que nos rodean están fabricados para poder satisfacer las necesidades del ser humano, como por ejemplo la ropa, el electrodoméstico, los transportes, etc. Y todos estos fabricados con una gran variedad de materiales, cuya elección es fundamental si queremos que nuestro producto final cumpla su función. Siguiente diapositiva, vamos a empezar explicando lo que son las materias primas, los materiales y un producto tecnológico. La materia prima son las sustancias que se extraen directamente de la naturaleza. Los materiales son las materias primas transformadas mediante procesos y disponibles para fabricar los productos. Los productos tecnológicos son los objetos producidos por el ser humano para poder satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida. A continuación está un esquema donde la materia prima la convierten en material y luego el material en un producto final. En este caso la madera, y queda como producto final un anaquel. Siguiente. Ahora vamos a ver lo que es la definición de las propiedades mecánicas de los materiales. Son propiedades del material relacionadas con su capacidad de transmitir y resistir fuerzas o deformaciones. Y la finalidad es la elección del material adecuado para cada aplicación o proyecto, modelizar el comportamiento observado en la práctica. La determinación. Las propiedades mecánicas generalmente se determinan mediante ensayos aplicados en probetas o piezas. La clasificación de los ensayos tenemos en cuanto que son los destructivos, que provocan inutilización parcial o total de la pieza. Los no destructivos, que no comprometen la integridad de la pieza. También tenemos en cuanto a la velocidad, que son los estáticos, dinámicos y la carga constante. Luego tenemos todas las propiedades mecánicas de los materiales, comenzando con la tensión y deformación, y es lo siguiente. En un sentido así, hablando de forma simplística, la tensión se puede pensar como la carga o el área. De manera similar podemos hablar acerca de deformación, que es la variación de la longitud del componente, longitud original. Una tensión puede ser directa, cortante o torsional. La tensión no se puede medir directamente, pero el alargamiento que tiene sí. Ahora sí, muy bien, vamos a conocer un poco más a fondo lo que es la tensión. Es una fuerza por unidad de superficie del sólido, la tensión que se mide en MPa y la fuerza que está medida en newtons, S que representa la superficie. Las unidades son los pascales y bueno, ahí tenemos las debidas conversiones. Muy bien, sigamos con la tensión y deformación, los tipos de tensión y deformación. Por ejemplo, tenemos la atracción, que es el literal A, la contracción, que es literal B, la cizalla, que es el literal C, y la torsión, por último, que es el literal D. A continuación, mi compañero. Bien, ahora conociendo esto, vamos a pasar lo que es la elasticidad. Podemos decir que la elasticidad es el material que vuelve a su configuración inicial una vez cesa la carga. También está relacionado con la rigidez del material y con las fuerzas de las ligaciones interatómicas. Al lado podemos ver un ejemplo de la línea elástica y de la línea no elástica. En el siguiente ejemplo podemos ver cómo las partículas se unen, y en el segundo, que es carga, cómo se separan, y en la descarga cómo se vuelven a unir. La elasticidad, módulo de elasticidad, el radio entre la tensión aplicada y la deformación elástica. El resultante
Bien, aquí podemos ver que es la fuerza sobre A y, y las fórmulas que nos presentan ahí. El módulo de elasticidad, vamos a ver lo que es la ley de Hooke. Para materiales elásticos, la tensión es linealmente proporcional a la deformación e independiente del tiempo. Aquí podemos ver un gráfico donde nos muestran la fuerza, la línea de elasticidad y el elástico lineal. La elasticidad, el elástico lineal, la mayoría de los materiales. Para materiales elásticos, la tensión es linealmente proporcional a la deformación e independiente del tiempo. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que se acaba de mencionar. El elástico lineal es lo que ocupan la mayoría de los materiales. El elástico no lineal es lo que ocupan el hormigón y muchos polímeros. El módulo tangente es la verificación de tensiones límites. El módulo de elasticidad. Factores que afectan al módulo de elasticidad: la temperatura, la porosidad y la humedad. Aquí podemos ver en la siguiente imagen. La plasticidad. La deformación plástica produce cambios en la estructura interna del material que no se recupera una vez se hace la carga y la deformación queda permanente. Bien, aquí podemos ver cómo en la inicial las partículas aparecen de una forma, se carga y se separan las partículas, provocando una elástica más plástica, y en la 3, que es la descarga, no vuelven a su forma original, sino que es plástico, o sea, no vuelven a su forma original como en la anterior figura. Antes de la deformación y después de la formación. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener una deformación permanente que no va a volver a su estructura base. La plasticidad. Esto nos dice de la mayoría de los metales, del aluminio y del cobre, las aleaciones del aluminio y el acero bajo carbono. Nos explica del elástico en los plásticos y las mediciones. La plasticidad nos muestra que puede ser la deformación total. El límite elástico es la tensión que produce una deformación plástica que es permanente, como ya se mencionó. La tensión, podemos ver que es la deformación descargando y cargando, cargando y descargando. ¿Esto qué nos quiere decir? Que ni aunque le hagamos el mismo proceso varias veces, va a volver a su forma base, o sea que ya va a cambiar su estructura completamente y va a ser permanente, no se puede volver a su forma base. La ductilidad, deformación plástica que ocurre hasta el fallo del material. La elongación. Aquí tenemos la siguiente fórmula de la elongación y de la reducción área. La ductilidad, dúctil por frágil, y aquí podemos ver una figura de el dúctil, si es aproximadamente entre si él es mayor que el 5% y frágil si 5% es mayor que él. La ductilidad en tensión real, teniendo en cuenta la reducción de la sección transversal. K y N no son constantes que dependen del material. ¿Esto qué nos quiere decir? Podemos ver materiales con acero con bajo contenido de carbono, acero 4340 recocido. Y pues aquí vamos a tener diferentes datos. A continuación va a seguir mi compañero. Buenas noches, vamos a hablar de la tenacidad y la resiliencia. La resiliencia es una medida de la capacidad de un material para absorber energía sin que ésta sufra una deformación permanente o plástica. Como podemos ver, aquí está la línea de tensión-alargamiento, donde la resiliencia va tomando diferentes, según hay más tensión, se va alargando. Bueno, la tenacidad, como dijimos, es una medida capaz
para medir la capacidad de un material para absorber la energía sin esta romperse. Como podemos ver, aquí es tensión y deformación. Como podemos ver, mientras más frágil es, la deformación va a ser más dura hasta el momento de deformarlo, y la deformación dúctil esta va estirándose de manera uniforme. Bueno, la clasificación de los materiales en función de la ductibilidad. Aquí, como podemos ver los gráficos, tenemos de la baja tenacidad de la cerámica, de elevada tenacidad de metales, que es la verde, y la baja tenacidad de los polímeros, la cual es la más baja, pero la más constante, que podría ser que es la rosada. La propiedad mecánica es el estudio y la práctica de las técnicas de análisis, de estudios físicos y desarrollo de materiales. También es la disciplina de la ingeniería que trata sobre los procesos industriales para los cuales nos proporcionan las piezas que componen las máquinas y objetos diversos a partir de la materia prima, que es lo cual nosotros estamos estudiando. Ya aquí podemos ver las tablas de cohesión, plasticidad, de dureza, la resistencia, ductibilidad y la maleabilidad. De elasticidad también la higrocopacidad y la resiliencia, que ya hablamos de estos temas. Ya, propiedades ópticas, los opacos que no dejan pasar la luz, los transparentes que dejan pasar, y los translúcidos dejan pasar parte de la luz. Propiedades térmicas, los materiales conductores o aislantes térmicos. Las propiedades térmicas determinan el comportamiento de los materiales frente al calor o la temperatura ambiente. Como podemos ver en la imagen, es un material con conductividad térmica acá, el área A, y podemos ver cómo esto funciona. Ya, vamos con las propiedades térmicas, seguimos con la misma, es la propiedad de los materiales de transmitir el calor y produciendo lógicamente una sensación de frío. Al tocarlos, un material puede ser un buen conductor térmico o malo. Ya, la fusibilidad o la facilidad con la que el material puede fundirse. Como podemos ver aquí en la imagen, es metal fundido, cual pasará a tener después una forma definida. Las propiedades térmicas, seguimos con lo que es la soldabilidad, la facilidad de un material para poder soldarse consigo mismo o con otro material. Lógicamente, los materiales con buena fusibilidad suelen tener buenas, por ejemplo, el cautín, podemos utilizarlo con lo que es el estaño para soldar pequeños componentes, de los cuales son, por ejemplo, de celulares, computadoras, etcétera, los cuales son muy útiles para realizar reparaciones. Bien, las propiedades térmicas, puntos de fusión o la facilidad o resistencia de una sustancia a cambiar de estado sólido a líquido. O sea, cuando un hielo se derrite depende de la temperatura ambiente para que este llegue de nuevo en estado líquido. Y ya vamos con las propiedades magnéticas. Los materiales magnéticos en la física se denomina la permeabilidad magnética, la capacidad de una sustancia o medio para atraer y hacerse pasar a través de los campos magnéticos, con lo cual está dada por la relación entre la intensidad de campo magnético. Existe la inducción magnética que aparece en el interior de dicho material, como podemos ver en la imagen. Ya, las propiedades fisioquímicas es la resistencia a la corrosión, y la corrosión, bueno, es definida con el deterioro de un material a la consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno, ya que mientras más se exponga lo que es el invierno, estar afuera en la lluvia, se va a oxidar, ya que va a tomar todo lo que es del ambiente y va a empezar a dañarse. Gracias. Así mi compañero. Bueno, siguiendo con el tema, pues la oxidación, o sea, más no siempre se denomina como la corrosión en ingeniería. Bueno, es originada por una reacción electroquímica. La velocidad a la que tiene lugar depende del ambiente que esté expuesto. Bueno, las propiedades físicas y químicas, como podemos ver en la siguiente diapositiva, eh, los otros materiales no metálicos también sufren corrosión mediante otros mecanismos. La corrosión puede ser mediante una reacción química en la que intervienen factores, la manufactura y el ambiente, ¿no? Por medio de una reacción electroquímica. Bueno, tenemos lo que es la maleabilidad, que es la propiedad de un material blando de adquirir una deformación acuosa mediante cuando descompren sin romperse, más que todo. Como podemos ver ahí, un papel aluminio que se utiliza comúnmente para envolver cosas, generando así mayor durabilidad. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver lo que es un elemento conocido más maleable, es el oro también, que se puede malear hasta láminas de una 10 milésima de milímetro. O sea, estamos hablando de una lámina tan eh, delgada, ¿no? Que también es idéntica al aluminio. Bueno, la reducción
se denomina reacción, lo que es simplemente al método redox, ¿no? A toda la reacción química en la que uno o más electrones transfieren entre los reactivos, provocando un cambio de estados de oxidación. Y como podemos observar en la imagen, el cambio de electrones generan características diferentes en el material, ya sea aportándole o incluso quitándole dureza o las características que proporciona un material. Bueno, para que exista una reacción de reducción y oxidación, en el sistema debe haber un elemento de celdas, de celda electrones, que ceda electrones y el otro que acepte electrones. El agente de oxidación es el elemento que viene para captar esos electrones, quedando un estado de oxidación inferior al que tenía anteriormente, cuando, como anteriormente habíamos dicho, que un material cede electrones a otro, y lo cual va a deformar la estructura, ¿no? Bueno, para que exista una reacción, el sistema debe haber un elemento de celdas que ceda electrones y el otro que acepte, ¿no? Entonces, el agente de oxidación es el elemento químico que tiene que aceptar esos electrones, quedando con un estado de oxidación inferior. Bueno, la reutilización es la acción de volver a utilizar los bienes o productos ya fabricados, ¿no? El aceite puede ser reutilizado y convertido en biodiesel para ser utilizado por cualquier vehículo con motor a diésel, ¿no? Cuantos más objetos volvamos a utilizar, menos basura deberíamos reducir la contaminación más que todo. Entonces algunos materiales pueden ser reutilizados, dando así lugar a nuevos materiales, como había mencionado. Bueno, reciclar se trata de volver a utilizar los materiales, ¿no? Como el papel o el vidrio, para fabricar de nuevo productos parecidos, sólidos, botellas, etcétera. Bueno, el reciclaje es un proceso, como todos conocemos, físico-químico o mecánico o trabajo que consiste en someter a un material o un producto ya utilizado y más que todo ya fabricado, ¿no? A un ciclo de tratamiento totalmente diferente, lo cual eh, nos va a producir un material nuevo, lo cual podría reducir la contaminación de desechos, eh, dándole así un nuevo ciclo de vida a este material. Bueno, la colabilidad de un metal fundido depende de su fluidez, permite penetrar todas las cavidades de un molde y llenarlo en su totalidad, produciendo de esta manera una pieza completa y sana, como siempre se observa. Anteriormente se utilizaba lo que es el forjado a base de golpes, entonces actualmente se utiliza más que todo moldes para poder generar piezas más rápidamente y más completas. Bueno, como en conclusión podemos decir que sí es impresionante la manera en la que ha evolucionado los materiales y la importancia que tiene más que todo las propiedades, ya sea físicas, mecánicas, para poder tener un material a un nivel atómico muy eficaz, ¿no? Como opiniones personales, pues podemos decir que la ingeniería de los materiales hace referencia a toda la estructura por medio de diseños y creación, la cual se relaciona mucho la mecánica y con la elaboración de diseños de estructuras. La ingeniería de materiales nos facilita y nos asegura la fabricación de una pieza con características extremadamente eficaces, lo cual anteriormente se tiene que llevar de las características y los materiales que se van a trabajar para poder tener la mejor, un mejor características de los elementos. Y bueno, como parte final podemos ver lo que son las referencias, donde se puede obtener la información dada anteriormente. Bueno, esto sería la posición. Muchas gracias.